Vamos a comenzar nuestra preparación de nuestro pastelón de papas dominicano. Y como nos gusta mucho sazonar la carne bien para que tenga muy buen sabor y jugosa, de antemano la sazonamos con una cucharada de sal, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de orégano. Y aquí tengo 4 dientes de ajo que ya trituré. Mezclamos. Muy bien. Vamos a reservarla un momento. Y vamos a proceder a cortar cilantro fresco. Vamos a picarlo pequeñito. Aquí yo tengo lo que son 60 gramos de cilantro. También tengo 200 gramos de champiñones que vamos igual a trocear. Vamos a tener listo para cuando lo necesitemos. Bien troceaditos y lo vamos a reservar para el rato. Para nuestras papas puse abundante agua. Y yo tengo aquí 1 kilo, 400 gramos de papa. Las corté en trocitos para que la cocción sea más rápida. Vamos a poner a hervir hasta que estén blandas. Muy bien, vamos a comenzar a preparar nuestra carne. 4 cucharaditas de aceite de oliva. Estoy utilizando un sartén antiadherente. Le voy a poner 80 gramos de cebolla bien troceadita. También 60 gramos de ají morrón. Solamente vamos a dejar que cambie de color. Listo. Entonces ahora agregamos la carne que teníamos previamente sazonada. Incorporamos bien todo. Muy bien, ya pasaron 10 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner los champiñones para que empiece a ablandarse igual, cocerse junto con la carne. Vamos a dorarlos primero. Bueno, yo voy a poner a dorar 150 gramos de tocino ahumado. Ya verán para qué lo vamos a utilizar al final. Recuérdense que siempre le dije que me gusta cocinar mucho, con mucho sabor. Entonces, el tocino siempre da extra sabor. Bueno, vamos a poner nuestro tocino a dorar. Ya tengo mi hornito precalentado. Solo es cuestión de que dore bien. Vamos a checar cómo van nuestras papas. En unos 5 minutitos ya están listas. Ya está agarrando un bonito color. Vamos a dejar que dore parejo. Muy bien. Ya está el punto que queremos. Está bien doradita. Miren, y sueltecita. Entonces vamos a agregar una cucharada de pasta de tomate. Y como siempre, la voy a dorar un poco. La incorporo igual bien en la carne. Ya que se doró la pasta de tomate, entonces vamos a agregar el cilantro que teníamos troceadito. Igual incorporamos bien todos esos aromas, todos esos sabores. Agregamos 60 gramos de tomates ya rallados. Eso va a hacer más jugosa nuestra carne todavía. Bien, vamos a secar las papas. Perfectas, listas. Voy a retirarle toda el agua, voy a drenarla. Pero no la voy a poner en agua fría, sino que solo drenarla. Por último, 50 mililitros de vino tinto. Vamos a dejar solo que reduzca unos 3 minutos. Queremos que nuestra carne quede jugosa, pero no tanto, para que no moje mucho el puré que vamos a hacer. Muy bien.
Mientras la carne está, vamos a agregar 90 gramos de mantequilla con sal a nuestras papas y 6 cucharadas de leche evaporada. Igual, si queremos nuestro puré cremoso, pero no tanto porque ya la carne de por sí va a estar jugosa. Es una combinación. Yo le voy a mostrar ahora cómo debe quedar la consistencia. Con esa cantidad de ingredientes que le agregamos va a quedar perfecto. No necesita agregarle más mantequilla ni más leche. Está perfecta, muy bien. Igual está excelente. Se ve lo jugosa que todavía está, pero ya drenó el exceso de los jugos del tomate, del champiñón. Excelente. Vamos a retirar del fuego ya. Muy bien, estamos ya listos para armar nuestro pastelón. Tengo aquí un bowl para el horno que ya puse a precalentar a 180 grados. Vamos a poner la mitad de nuestras papas o de nuestro ya puré. Y emparejamos bien. Ok, ahora ponemos la carne. Mucha carne. Eso es lo mejor del pastelón. Que cubra bien, que cada pedazo tenga suficiente carne. Perfecto. Ahora vamos a poner, yo tengo aquí queso cheddar, que recién rallé, son 140 gramos. Yo creo que es el queso más usado por los dominicanos, el queso cheddar. Lo dispersamos bien. Muy bien, y ahora cubrimos con el resto de las papas. Y vamos igual que quede parejo, lo mejor que podamos. Listo. Entonces, lo vamos a coronar con, yo tengo aquí una mezcla de 3 quesos, parmesano, un poco de mozzarella, igual también un poquito más de cheddar, que vamos a poner arriba para gratinar. Recuerden que como ya está todo cocido, es solamente cuestión de que se dore bien nuestro queso arriba, aproximadamente unos 10-15 minutos. Listo. Vamos a poner al horno. Centro del horno a 180 grados. ¿Se acuerdan del tocino que pusimos a dorar bien? Entonces vamos a cortarlo en trocitos pequeñitos. Listo nuestro pastelón de papa. Miren qué bello se ve. Vamos a agregarle el tocino que habíamos reservado hasta el final. Les recomiendo que antes de cortarlo, esperen unos 15 minutos y va a estar perfecto.